Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas ¿Sí me noches. escuchan? Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, Gracias, buenas noches. Pues bienvenidos sean a esta nueva clase de filosofía, donde vamos a ver, pues, lo que es el tema de la filosofía renacentista. Y por ahí, pues también varios de los representantes de pues de esta época, ¿verdad? Para irlos reconociendo aquí en cada tipo de evolución que se ha ido dando, ¿verdad? De la filosofía, los pensamientos que se fueron dando desde pues los orígenes, ¿verdad? De esta materia, pues vamos a ir viendo cuáles fueron los máximos representantes, obviamente en determinada época, ¿verdad? Y qué era lo que los definía, ¿verdad? Y cuáles fueron sus aportes para irlos conociendo a todos y cada uno de ellos. Vamos a dar entonces inicio a la sesión. Una vez que hayamos visto la sesión, pues también como en todas las anteriores clases, les pongo por ahí una pequeña dinámica, 4 preguntitas en las cuales pues de lo que vayamos viendo, tomen nota para ir repasando el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Bueno, vamos déjenme quito aquí lo que es el chat, que se abra más la pantalla. Muy bien. El tema de la que conocemos como filosofía renacentista va a ser esa corriente del pensamiento que pues se produce ya propiamente lo que es ese cuestionamiento en torno a lo que ocupa el individuo, ¿verdad? Esto para bien de poder colocarlo ahora pues como centro del universo. Venimos de una filosofía medieval en donde pues el principal, pues digamos, todo se centra en torno a Dios. Ahora nos centramos, ¿verdad?, en esta época, en lo que es el Renacimiento, en torno al individuo. Entonces, vamos a ver que mientras los filósofos de esa época, de la época medieval, pues desarrollan sus planteamientos desde una perspectiva teocéntrica, ¿verdad? Como se le pudiera llamar. Vamos a ver entonces que eh, ya en la parte ahora de lo que es el Renacimiento, pues los renacentistas van a ser ahora esencialmente pues antropocéntricos, ¿verdad? Van a compartir una visión del mundo, todo lo que es el humanismo, y pues vamos a ver que al margen de este humanismo, lo que es el periodo renacentista, pues va a estar muy marcado por dos acontecimientos muy importantes, lo que es el desarrollo científico y lo que es la reforma protestante. Vamos a ver que pues mientras que durante lo que es la Edad Media, pues la reflexión, como decíamos, estaba construida en torno a Dios y todo lo que es la interpretación de la providencia o lo divino como eje central, pues aquí el humanismo y todo lo que es la reivindicación de una búsqueda de la verdad, pues van a formar una renovación histórica que luego pues van a dar paso a ciertas corrientes, ¿verdad? De lo que es ya el pensamiento moderno, como lo vamos a ver más adelante, que es el racionalismo, el empirismo. Y pues desde esta perspectiva también vamos a ver que hay un retorno a la naturaleza, a todo lo natural, como pues marco de verdad y de la experiencia humana, y al mismo tiempo pues se va a contraponer o incluir dentro de sí a todo lo divino o lo sobrenatural. Entonces vemos que en el pensamiento renacentista
pues se postula, ¿verdad? Todo lo que es esa búsqueda de la verdad que se va a expresar pues como antagonismo entre lo que es la oscuridad y la luz, como pues una iluminación de las ideas frente a lo que es la rigidez del pensamiento medieval. Entonces, ¿qué máximos representantes vamos a ver en esta, ya en esta etapa que denominamos Renacimiento? Bueno, uno de ellos es Martín Lutero. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que pues comenzó e impulsó lo que fue la llamada Reforma Protestante. Y esas enseñanzas pues se inspiraron en lo que fue la doctrina teológica y cultural, la cual pues se conoce como luteranismo. Martín Lutero, este personaje, se entrega a lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras y pues como todo ese análisis que realiza, ¿verdad? Primero pues analiza y se da cuenta que la Iglesia Católica pues había perdido todo lo que son las referencias sobre varias verdades que lo que es el cristianismo enseña o enseñaba en lo que eran las Sagradas Escrituras. Para Lutero lo más importante pues era que la salvación que pues se profesaba, ¿verdad? Pues solo se alcanzaba con la fe. Y esto pues echaba por tierra todo lo que era el negocio que la iglesia tenía montado con las denominadas indulgencias, las cuales eran pues ciertos papeles en los que el obispo en turno pues decía que determinada alma de determinada persona se había salvado, esto a cambio de un precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Martín Lutero llegó a protestar debido pues a esta situación, ¿verdad? Y crea lo que es esta obra que se denomina 95 tesis de las indulgencias, en donde pues es un detallado estudio, ¿verdad?, de lo que son las escrituras y en donde llega a la conclusión de que solo se alcanza la misericordia de Dios por dos caminos, lo que es la fe y las sagradas escrituras. Y estas afirmaciones son pues lo que se denomina base de la doctrina protestante y pues obvio, ¿verdad? Por este tipo de protesta, ¿verdad? Que lleva a cabo este personaje, pues impacta, ¿verdad? En lo que es el corazón de la Iglesia Católica en aquel momento, ¿verdad? Que se vivía, ya que pues esto suponía negar la necesidad de las indulgencias para bien de poder conseguir la salvación, lo cual implicaba pues dejar sin pues financiamiento, ¿verdad? Lo que era la Iglesia Católica y terminaba con el monopolio de la Iglesia y los sacerdotes católicos como intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Entonces, de esta acción de protesta frente a lo que es el comportamiento y pues la manera de la Iglesia Católica, pues nace lo que conocemos hoy en día como protestantes, lo que es el calificativo de protestantes para los seguidores de esta doctrina luterana, la cual pues después se le conoce como, pues a todos los seguidores de esta doctrina como luteranos, reformistas y evangélicos. Por consiguiente, pues es excomulgado, ¿verdad? Este personaje, ¿verdad? Que inicialmente, pues vimos que fue un fraile católico, fue teólogo, pero debido, pues, a este tipo pues, de cierta manera de protesta, ¿verdad? Que lleva conforme a la iglesia de aquellos entonces, ¿verdad? Que tenía como negocio, pues, el hacer, eh, pues este tipo de indulgencias para bien de poder obtener pues cierto ingreso monetario para las personas, ¿verdad? Que así se les hacía fácil conseguir,
pues eso ya era más bien un negocio que en aquellos entonces, pues algunos de los religiosos realizaban, ¿verdad? Entonces, pues él ve esta situación, hace este análisis, hace esta protesta, ¿verdad? En este escrito, en esta obra que denomina 95 tesis de las indulgencias, y es por ello que pues se le excomulga de todo lo que es la Iglesia Católica. Em, Ya para lo que vienen siendo los orígenes de nuestro pensamiento moderno, eh, hay un cambio drástico, ¿verdad? En lo que es el modelo de pensamiento por allá en los siglos XV, XVI y XVII, ¿verdad? En lo que es en Occidente, allá en la edad, pues todo lo que era la edad moderna temprana, donde se transforma todo lo que son las visiones medievales sobre la naturaleza, sobre la vida, y este movimiento pues sienta lo que vienen siendo las bases para lo que es el surgimiento de lo que hoy conocemos como ciencia. A eso se le denomina revolución científica. Y esta revolución científica nace en Europa, obviamente a finales del Renacimiento, y pues vamos a ver que fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, de astronomía, de biología, de química, y pues con ellas el cambio en todo lo que es el paradigma filosófico que produce pues el movimiento social e intelectual que posteriormente después conocemos nosotros como ilustración. Vamos a ver que en este gran pues cambio, ¿verdad? Y movimiento, pues a dos protagonistas de esta llamada revolución científica. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Galileo Galilei, el cual pues fue un astrónomo, fue físico, matemático e ingeniero italiano, y él pues va a ser uno de los ejemplos, ¿verdad?, del hombre renacentista, el cual pues está dedicado por igual a las artes y a las ciencias. Fue un importante observador astronómico, para lo cual pues mejora además todo lo que es la fabricación de los telescopios, y es muy célebre por su apoyo pues muy determinante a lo que es la formulación copernicana del sistema solar. Él es considerado el padre de la física moderna. Vamos a ver otro también, otro de los representantes y protagonistas de esta revolución, quien fue Nicolás Copérnico. Él fue también pues matemático, físico, quien dedicó pues gran parte de su vida a lo que fue la astronomía, y pues reformuló de cierta manera lo que fue la teoría heliocéntrica del sistema solar, que pues estaba formulada inicialmente por Aristarco de Samos. Y con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, pues da inicio a lo que es la revolución científica, ¿verdad? Eh, Aquí vamos a ver que él pues inicia, ¿verdad?, con lo que es el método científico experimental, pero pues una de sus aportaciones fue el de analizar, ¿verdad?, todo lo que viene siendo la teoría de cómo está conformado el sistema solar. Otro de los representantes de pues todo lo que fue este movimiento, también de pues estos pensamientos renacentistas, fue Francis Bacon. Este fue un filósofo político, abogado, escritor inglés, el cual pues es considerado el padre del empirismo filosófico y científico, ya que pues por medio de una de sus obras, la cual se titula La dignificación y progreso de la ciencia, pues escribe y sienta las bases para la construcción del método científico experimental. Y pues es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno y de los primeros ensayistas de Inglaterra. También hizo por ahí una de sus obras denominada La Nueva Atlántida,
la cual pues pertenece a lo que son las grandes utopías clásicas de la historia del pensamiento. Y pues esta obra posee un gran interés dentro del género debido a que además de sus valores intrínsecos, pues su autor es un filósofo, ¿verdad? Eh, Aquí vamos a ver que esta obra pues va a pertenecer a esas grandes utopías clásicas de la historia del pensamiento y pues vamos a ver que nace lo que es este término de utopía, ¿verdad? Algo pues, digamos, como que muy perfecto, ¿verdad? De qué es lo que se espera de todo, perfecto, pudiéramos decir, en cuanto a la forma de gobernar, de convivir, en lo que es, pues, digamos, esta ciudad, ¿verdad? Que él imaginó que se pudiera, que existía, ¿verdad? Y que se pudiera llegar a lograr, ¿verdad? En cuanto a todo, pues toda la convivencia que se daba, ¿verdad? Con todos, pues los ciudadanos que se pudieran estar, pues, viviendo, ¿verdad? En esta ciudad, ¿verdad? Denominada la Nueva Atlántida. Otro de los representantes es Tomás Moro. Este fue un político, teólogo, humanista, abogado, escritor, eh, también pues autor de una de sus obras denominada Utopía, ¿verdad? En la que pues aborda lo que son los problemas sociales de la humanidad y vamos a ver que la creación de Tomás Moro, pues presenta lo que es la descripción detallada y vívida de una sociedad ideal, aunque no existente, ¿verdad? Reuniendo precisamente pues ambos rasgos en el nombre que va a designar la isla y el país, ¿verdad? Pues utopía va a ser pues es a la vez ese buen lugar o ese lugar perfecto, ¿verdad? Como también pues aquel lugar que es imposible encontrar o un lugar inexistente, ¿verdad? Entonces vamos a ver que dentro de lo que él o sus pensamientos, pues es que existe, ¿verdad? Una repartición equitativa, no hay persecuciones religiosas, pues no hay tanto apego por lo material o por el oro, ¿verdad? No hay propiedades privadas como pues hoy en día nosotros conocemos, ¿verdad? Sino que todo es perfecto, todo es equitativo, todos convivimos de cierta manera, ¿verdad? Pues en armonía, ¿verdad? Por eso es que se dice o se denomina o se utiliza el término de utópico cuando pues hablamos de algo que a lo mejor todavía no es ese lugar perfecto, esa condición perfecta en la cual pues es muy de cierta manera imposible a lo mejor de alcanzar. Vamos a ver que otro representante también por ahí importante es Tomaso de Campanella. Él fue un pues dominico, ¿verdad? Quien tiene una o crea esta obra denominada La Ciudad del Sol, la cual también es una obra clásica del género utópico. Y con estos escritos, pues él lucha, ¿verdad? Toda su vida por una libertad. Pues fuertemente recortada por lo que son las autoridades eclesiásticas y civiles y pues tiene esa obsesión de mostrar que la racionalidad pues está presente en todas las cosas, ¿verdad? Que el mundo es la razón eterna de Dios y Cristo pues es esa razón encarnada. Lo más conocido de la utopía de Tommaso de Campanella pues va a ser la fusión de la autoridad política y la autoridad religiosa. Vamos a ver que pues el príncipe supremo va a ser un sacerdote que va a tener pues ciertas facultades políticas y religiosas, es decir, la ciudad que él imagina o que crea en esa obra pues va a ser una teocracia, pero pues vamos a ver a la vez que pues esa persona que él concibe como autoridad también política y religiosa,
pues va a ser un sabio, ¿verdad? No va a mandar, sino que va a descubrir lo que se debe de hacer, es decir, en el fondo, pues no va a mandar, sino que va a obedecer, ¿verdad? Entonces, también él dice que las personas o la autoridad pues tendrían que ser sabios para bien de poder guiar, ¿verdad? A todas pues las personas que pudieran pues estar viviendo en esa ciudad utópica, ¿verdad? Que él logra pensar y concebir en esta obra que se denomina La Ciudad del Sol. Otro de los principales también pues representantes de este tipo de movimiento es Nicolás Maquiavelo. Este personaje, ¿verdad? Crea también una obra la cual denomina El Príncipe y aquí Nicolás Maquiavelo describe lo que son pues, los diferentes modelos de Estado según cuál va a ser su origen, va a deducir lo que son las políticas más adecuadas para pues, lo que es la supervivencia y pues desde esta perspectiva se va a analizar lo que es todo lo que es el perfil psicológico que debe de tener pues esa persona de autoridad que de cierta manera pues en aquellos entonces se hablaba de príncipes y pues va a indicar cuáles deben ser las virtudes humanas que deben de ser prioritarias en lo que es la tarea de gobierno. Entonces, aquí Maquiavelo concluye que el príncipe debe de aparentar poseer ciertas cualidades, es decir, debe ser capaz de fingir y de disimular bien y de subordinar pues todos los valores morales a la razón del Estado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que también pues vamos a ver que en cuanto a lo que es su pensamiento, ¿verdad? El término, por eso viene el término de maquiavélico, esto pues al escucharlo lo vamos a ver que está pues muy cargado de connotaciones negativas, pero lo cierto es que pues que el hombre al que se refiere supo entender de cierta manera con gran lucidez, ¿verdad? Y debido a sus propias malas experiencias, los mecanismos del poder, ¿verdad? A menudo pues fue acusado de cínico, fue un gran observador de la naturaleza humana y honesto al escribir no sobre cómo debería de ser el ejercicio del poder, sino sobre cómo era en realidad, ¿verdad? Entonces hay que acordarnos que los grandes pensadores, ¿verdad? Todos en su momento analizaron, vieron la situación, ¿verdad? Por la cual estuvieron pasando, ¿verdad? Y dependiendo de la realidad en la cual estaban ellos viviendo, ¿verdad? Fue que lograron plasmar lo que ellos consideraban, ¿verdad? Que debiera de ser, pues, la manera correcta, a lo mejor pues, de gobernar, de que fueran las personas, etcétera, ¿verdad? De un mil de cuestiones, ¿verdad? Que las mismas personas y los seres humanos se hacían, ¿verdad? Entonces, Maquiavelo sostuvo que los hombres en el poder debían de ser juzgados por los resultados obtenidos y si estos no se alcanzaban, pues los medios que hubiera utilizado para alcanzarlos tendrían que ser perdonados, ¿verdad? Algo así como lo que bien conocemos por ahí de que el bien justifica los medios, ¿verdad? Fue un gran observador del individuo, escribió cómo era en realidad el ejercicio del poder y cómo debería y no cómo debería de ser, ¿verdad? Porque esta obra que él denominó El Príncipe, pues va a ser una especie de manual de instrucciones sobre cómo debe de ejercer el poder de una manera eficiente, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la aportación que nos deja este personaje también de esa época renacentista y pues para bien de que nosotros podamos entender, ¿verdad? Vamos a ver que muchos personajes en su momento y entendiendo la situación en la cual ellos pasaban, pues de cierta manera tenían
razón, ¿verdad? Pero esto desde el punto de vista y su perspectiva en el momento, en su época, ¿verdad? Que ellos llegaron a vivir. Vamos a ver, a ahondar un poquito más en este personaje, en este video que les quiero proyectar para comprender un poco más en relación a la aportación que da este, este representante. Es, sin duda, el gran iniciador de la filosofía política moderna, un hombre que fue conocido durante siglos como el malvado y cuyo apellido se ha convertido en un adjetivo que significa engañoso. Si encendemos la televisión o leemos las noticias, en mayor o menor medida, sus ideas siguen siendo usadas para manipularnos. Hoy vamos a ver a Maquiavelo, un autor necesario para conocer la realidad política y, en cierto modo, la esencia humana. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en un pequeño pueblo muy cerca de Florencia, llamado San Cacciano in Val di Pesa. Pertenecía a una familia de ascendencia nobiliaria, empobrecida ya por esas fechas. Su padre era abogado y un hombre culto, como culta parece que también fue su madre. Poco sabemos de su infancia. Se formó en retórica, gramática, latín y literatura, conociendo seguramente a los autores clásicos y aprendiendo la historia de Roma y de Grecia. Posiblemente continuó sus estudios en la Universidad de Florencia, pero no tenemos constancia. Coincidieron sus primeros años con la época dorada de Florencia, con el apogeo del Renacimiento impulsado por la familia Medici, con Lorenzo el Magnífico a la cabeza como principal mecena de las artes. Eran estos los días de esplendor de Botticelli, de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci. Pero ante aquella sociedad refinada, amante del mundo clásico, de lo pagano y del deleite de los sentidos, pronto se alzó una voz fanática y puritana, premonitoria de las reformas eclesiásticas que habían de venir años más tarde. Era la voz del monje dominico Savonarola, que desde su púlpito de San Marcos o desde Santa María arremetía contra el comportamiento pecaminoso e inmoral de Florencia y de toda Italia. El flanco de sus críticas eran los nobles, con los Medici a la cabeza, pero tampoco vaciló en atacar al Papa Inocencio VIII o Alejandro VI por tener comportamientos pecaminosos. El protagonismo de Savonarola tiene su punto máximo en 1494, cuando el paso del rey francés por Florencia, Carlos VIII, que se dirige a invadir Nápoles, provoca levantamientos en la ciudad que terminan con los Medici siendo expulsados del poder. Se proclama entonces una república, donde Savonarola es elegido líder, actuando de forma vehemente contra todo aquello que sonase a herejía y haciendo quemas públicas de objetos pecaminosos. Es famosa la llamada Hoguera de las Vanidades de 1497, donde hasta el propio Botticelli llegó a arrojar a las llamas cuadros de temas clásicos. Pero el fanatismo de Savonarola llegó a su fin en 1498, cuando el propio monje, en su pulso con el Papa, fue excomulgado y perdió la confianza de los florentinos, que no dudaron ni un momento en torturarlo, ahorcarlo y arrojar su cuerpo a la hoguera.
el año de la muerte de Savonarola, Maquiavelo entra a formar parte de la administración política de Florencia, realizando durante los siguientes años tareas importantes como embajador o diplomático ante la Santa Sede, ante el emperador Maximiliano I de Alemania o ante el rey de Francia Luis XII. Estos servicios políticos de máximo nivel influirán de una forma decisiva en la composición de sus obras literarias años más tarde. Tras la abolición de la República Florentina y la vuelta de los Médicis al poder en 1512, Maquiavelo cae en desgracia y es apresado y torturado, acusado de conspiración, pero consigue salvar su vida gracias a la intervención del Papa León X. Maquiavelo debe desterrarse de Florencia y se refugia en su pueblo natal, donde conserva todavía algunas propiedades. A partir de ese instante y hasta su muerte en 1525, Maquiavelo se centra en la escritura de su obra literaria, política y filosófica, tarea que compagina con el propio trabajo diurno de los campos, pues su situación económica no es boyante, aunque en 1521 recibe una amnistía y llevará a cabo algunas tareas en Florencia que le harán mejorar su situación económica, como mediar en la liberación de unos comerciantes del todopoderoso gremio de la lana. Aunque escribió más de 20 obras, Maquiavelo ha pasado a la posteridad por dos libros fundamentales y complementarios: los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe, siendo este segundo uno de los libros de política más importantes de la historia. El Príncipe posiblemente fue escrito en 1513 y en un intento por congraciarse con el poder reinante en la Florencia de esos días, Maquiavelo le dedicó la obra al gobernante Lorenzo de Medici, al que insta al final del escrito a encabezar la tarea de unificar Italia y convertirse en el gran líder que el país necesita. Pero la obra fue ignorada por Lorenzo y no obtuvo el éxito que su autor buscaba. El Príncipe está escrito a imitación de obras medievales, que eran guías prácticas de consejos para gobernantes, tipo Espejo de Príncipes, pero con la particularidad que exige la toma de la acción. ¿Qué es lo revolucionario de su pensamiento? ¿Por qué es tan importante? Digamos que el gran aporte de la teoría de Maquiavelo es su sentido práctico de la política, despojada de toda la moral tradicional y centrada en términos realistas. La filosofía de Maquiavelo no expone una república al estilo platónico o un modelo ideal como Tomás Moro, sino que se centra en la crudeza del poder político. Maquiavelo impregna su obra del carácter científico que predomina en el Renacimiento. Es el equivalente político de Galileo o de Copérnico en la ciencia. Su pensamiento es igual de revolucionario o incluso más, pero conserva de clásico el método retórico y un fin de utilidad, esto es, hacer que Lorenzo aplique lo que él teoriza para liberar a su amada patria de los bárbaros, como los discursos retóricos también perseguían un fin en los receptores. La obra no debe solamente entenderse como un tratado científico y objetivo, sino como un discurso con todas las pautas de la retórica grecorromana, donde el carácter pasional está muy presente. Por tanto, ese carácter científico también choca un poco con lo pasional.
Maquiavelo fundamenta sus postulados en la propia historia, en datos comprobables por el lector. Sus fuentes argumentales son los gobernantes griegos, persas, romanos, pero también la historia medieval y la de su propio tiempo, entre los que destacan los ejemplos de César Borgia o el rey español Fernando el Católico. Para Maquiavelo, el líder debe garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo, más que las costumbres morales o la religión. Y es aquí donde Maquiavelo se separa por completo del pensamiento medieval, caracterizado por la supremacía de la Iglesia católica y por el cumplimiento de la doctrina cristiana. Maquiavelo abogó por la separación de la Iglesia y el Estado, a pesar de ser religioso, y por la república como forma de gobierno preferible a la monarquía o a la aristocracia. El gobierno ideal los pone Maquiavelo en sus comentarios a Tito Livio, decantándose por la República Romana, donde la participación de los ciudadanos es fundamental. Eso sí, afirma que es preferible que el poder recaiga en un solo hombre. Esta república, como aconsejaba también en El Príncipe, solo se sostendrá si, como los romanos, el gobernante cuenta con un ejército propio. Con esta afirmación, Maquiavelo aboga porque Florencia no dependa de los ejércitos mercenarios que campan por Italia en estas fechas y que tan pronto apoyan a uno como se pasan al bando enemigo si éste paga más, sube la paga. El florentino parte de que el ser humano es egocéntrico por naturaleza y carente de virtudes que va adquiriendo al vivir en sociedad, pues estas son necesarias para el bien común. Es por tanto el ser humano un ser moldeable y egoísta, abocado a provocar conflictos constantemente. El gobernante debe lograr ante todo el bienestar del Estado, aunque para ello emplee acciones no consideradas moralmente aceptables, como el engaño o las intrigas. Al gobernante se le juzgará por los resultados, no por los medios que emplea. De ahí se dedujo la frase que él nunca escribió, pero que resume en buena medida una parte de su pensamiento. El fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo es cristiano, no es la virtud del cristiano la que debe tener el líder, sino la virtud para elegir lo útil y conveniente, la valentía, la disciplina o la capacidad de organización son o deben ser otras de sus virtudes. Así, el buen gobernante tiene que abandonar todo idealismo moral a la hora de llevar a cabo una empresa y centrarse solo en la utilidad y el bien de su pueblo. Maquiavelo expone que la conspiración es la esencia de la vida política, exigiendo secretismos, intrigas, conspiraciones y engaños. Aunque estas cualidades pueden ser detestables en la vida particular, son necesarias para el bien común y su empleo por parte del líder es tolerable, aunque nos mienta o incumpla la palabra dada. Pero no es justificable cuando el gobernante las convierte en un fin en sí mismas, mirando por los intereses personales y no por el bien del pueblo. Al líder hay que juzgarlo solo por el beneficio que aporta al Estado. Maquiavelo declara que el oficio principal del príncipe debe ser siempre la guerra, tanto hacerla como adiestrarse para ella en tiempos de paz, a base de estudios teóricos y del terreno, entrenamientos físicos, estando preparado por si llega la ocasión
ya que el mundo está en constante acción y cambio y uno nunca puede quedarse parado. Maquiavelo justifica así también el uso de la violencia. Uno no puede matar porque sí de forma individual, pero sin embargo, desde la perspectiva de la guerra es tolerable e incluso la historia muestra que se alaba al buen guerrero, al que mata, asesina en favor del Estado o del bien común. La fortuna es otro de los elementos interesantes presentes en El Príncipe. El líder debe enfrentar a la fortuna constantemente, que siempre es inesperada. El buen líder debe emplear frente a ella la virtud, pues es la única forma de salir victorioso, criticándose la corriente común de que nada se puede hacer contra sus achaques. Otra cuestión que toca Maquiavelo es si es preferible que el príncipe sea amado o temido. El florentino la resuelve afirmando que lo ideal es que fuera las dos cosas, pero como eso en la vida real es imposible, se prefiere que el príncipe sea temido, porque así muestra la historia que han sido los líderes más provechosos para el bien común. En el capítulo 8 del Príncipe, uno de los más criticados desde la perspectiva de la moral, Maquiavelo aconseja al gobernante que llegue al poder que cometa todos los crímenes que sean necesarios de una sola vez, poniendo como ejemplo el próspero gobierno del tirano de Siracusa, Agatocles. En su obra, Maquiavelo analiza otras muchas cuestiones interesantes, como por ejemplo, cómo debe el príncipe comportarse con los que están a su alrededor. Así, aconseja que a sus ministros los tenga siempre contentos y los enriquezca lo máximo posible, o que se libre de halagadores o sirvientes que le digan las franquezas innecesarias si él directamente no se lo pregunta. El florentino indaga también otras cuestiones como la forma de llegar al poder o de actuar frente a enemigos poderosos o incluso la obligada participación en guerras que le atañen solo indirectamente. Por ejemplo, afirma que el que llega con apoyo del pueblo al poder se mantiene con más seguridad que el que llega con apoyo de los nobles, porque la finalidad del pueblo es más honesta y basta con no oprimirlos para mantener su favor, pero los nobles tienen más deseo de poder. Lo peor que le puede pasar a un príncipe es que no lo quiera su pueblo y que además lo abandone. El capítulo final del Príncipe, que muchas veces se ignora, es capital para comprender su intención. Sin este final, perdemos la verdadera esencia del tratado. En él, Maquiavelo, siguiendo las partes del discurso retórico, llega a la exhortación y anima a Lorenzo de Medici a emprender la conquista de toda la Italia de antaño. Aquí vemos claramente lo que el florentino pretendía con su libro, el deseo de una Italia unida, libre del enemigo bárbaro, lo que no se conseguirá hasta siglos más tarde. El Príncipe, aunque pronto prohibido por la Inquisición, no tardó en convertirse en uno de los libros más influyentes de los siglos venideros, pues grandes líderes militares lo tuvieron como obra de cabecera estudiando cada una de sus frases. Ahí tenemos los ejemplos clásicos de Napoleón, Carlos V, Cromwell o el propio Benito Mussolini. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy por el mundo de la filosofía política. Recuerda que tenemos cientos de vídeos en el canal por si quieres seguir
profundizando en el saber. Ya sabes que si te ha gustado nuestro vídeo, nos puedes dejar un like, suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir. Pues bien, ¿cómo ven esta obra de este representante? Como dice aquí quien expuso el video, pues hay algunos personas o líderes, ¿verdad?, que se lo toman al pie de la letra, ¿verdad? Esta obra de este pensador, ¿verdad?, de aquellas épocas. Ok, vamos a ver entonces si pusimos atención. Vamos a dedicarle estos últimos minutitos a ver nuestras preguntas de repaso. Son 4 preguntitas para bien de que puedan por ahí. Permítanme. Vamos a ver. Ok. No. No se deja. A ver. Ok, ahora sí. Muy bien. A ver si quieren ir ingresando, la página es la misma, www.kahoot.it. La clave es 123-6899. Para que se vayan registrando. www.kahoot.it y la clave es 123-6899. Son nada más 4 preguntitas en relación a este tema que vimos el día de hoy, la filosofía renacentista, para ver si pusimos atención quiénes fueron los representantes que vimos el día de hoy de este tipo de pensamiento. ¿Ok? ¿Quién más? Ok, bueno, a ver, vamos a dar inicio. Los demás que no se puedan conectar, pues recuerden que pueden ir contestando por medio del chat. Muy bien, vamos a empezar. Ok, y en esta primera nos pregunta que fue ese teólogo que impulsó la reforma protestante. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el autor de esta reforma protestante? Así es, Martín Lutero. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Es autor de la obra El Príncipe, donde se analiza cuáles deben de ser las virtudes humanas que debe de tener un gobernante. ¿Cómo dijimos que se llama este personaje? Estos fueron bien rápidos. Así es, Nicolás Maquiavelo. ¿Ok? Vamos a ver. Número 3. Se le conoce así al cambio drástico en el modelo del pensamiento, el cual sentó las bases para que surgiera la ciencia como hoy la conocemos. ¿Cómo se llamó a ese cambio drástico?
¿Cómo se llama ese cambio drástico del pensamiento? Utopía, humanismo, reforma protestante o revolución científica. Vamos a ver cuál fue la respuesta correcta. Nadie por el chat. Así es, revolución científica. Y vamos a ver la número 4. Son representantes de la revolución científica. ¿Cómo se llaman estos representantes de la revolución científica? A ver si pusimos atención. ¿Cuáles fueron estos exponentes de la revolución científica? De los más principales. A ver, por medio del chat. Así es, la respuesta correcta, Galileo y Nicolás. Muy bien. Vamos a ver quiénes contestaron rápido. Bueno, casi todos ya cumplieron con las 4. Gilberto, Xiomara, y a ver quién contestó rápido. Edith. Muy bien, Edith, felicidades. Quedaron dentro de los más rápidos que contestaron porque se sabían por ahí las respuestas. Ok. Bueno, chicos, pues déjenme me cambio acá. ¿Alguna duda en relación a este tema que acabamos de ver? En esta semana nos toca solamente dar contestación a lo que es el cuestionario, ¿sí? El cuestionario es lo único que se va a realizar en esta semana. El tema pues es lo que es la filosofía renacentista. El cuestionario pues está basado en el libro y abarca lo que es propiamente este tema, ¿verdad? Entonces ahí en el libro van a encontrar las respuestas. Ya se los he configurado para que sea de 2 intentos, para que lean bien, repasen. Recuerden que todas esas actividades que estamos viendo antes del examen parcial, pues les van a servir propiamente para repasar para el examen parcial, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Espero verlos en la siguiente y pues por ahí si están atrasaditos en las actividades, todavía tenemos chance en esta semana para irlas entregando. Ok, bueno, pues buenas noches. Buenas noches, maestra. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias maestra. Hasta Buenas luego. noches, compañeros.